La extraña historia del destino de Marco Daggio suscitó poco interés entre el público. Su misteriosa y silenciosa desaparición de una habitación del hotel Una Artemide, en una de las callejuelas más degradadas de Roma, no fue noticia en los medios de comunicación. Salvo quizá una pequeña nota en Il Messaggero, uno de los medios regionales. Yo tampoco habría sabido nunca de Marco, si mis viajes no me hubieran llevado a la habitación de hotel, donde sus terroríficas experiencias habían seguido su curso. La curiosidad me había hecho viajar a la Ciudad Santa, y debido a mi especialización en historia antigua, Roma y el Vaticano me atrajeron con todos sus testimonios de tiempos pasados. Y así fue como caminé entre antiguas capillas y casas, solo con mi mochila a cuestas, en busca de vestigios de épocas y sociedades pasadas, y de una habitación en la que descansar tras un largo día de caminata. Solo quería aprender todo lo que pudiera, sobre la ciudad, sobre nuestro pasado, sobre de dónde veníamos. Era un milagro, la raza humana, evolucionada a partir de los simios, conquistando poco a poco el planeta, y yo quería saberlo todo sobre los orígenes de nuestra sociedad. ¿Por qué habíamos empezado a construir ciudades y cuáles habían sido nuestras primeras formas de vida, nuestras creencias? ¿Qué grandes tecnologías habíamos ideado? ¿Qué costumbres para estabilizar tribus y pueblos? Me encantaban esas preguntas, y ya había aprendido mucho en la universidad, pero ahora también necesitaba ver por mí mismo esos inicios de la humanidad. Tenía que pasear por algunas de las primeras grandes catedrales, las primeras grandes ciudades, aquí, de cerca. Sabía que había habido otras antes de los romanos, pero seguía creyendo que su papel en la historia era una de las partes más importantes. Aún así, pensaba visitar otros lugares en el futuro, una vez que hubiera conseguido ayudas o becas. Quería ver tantos lugares de historia antigua, ruinas mayas, templos chinos. Había tanto ahí fuera, tanto por descubrir. Como no soy muy rico como estudiante, al contrario, no pude alquilar una habitación en uno de los hoteles más conocidos y prestigiosos, y por tanto, tuve que aventurarme en una de las zonas más oscuras de Roma, lejos de luces acogedoras y conversaciones alegres. Las callejuelas por las que paseaba al atardecer parecían más contorsionadas y maltrechas a cada paso. Los postigos de las ventanas y los revestimientos de las paredes empezaban a lucir más ruinosos y quebradizos, mientras altos muros se alzaban a ambos lados de las estrechas calles. Mi entorno desprendía una incómoda desolación, ya que las casas carecían de adornos y decoraciones. Pasé junto a una o dos pequeñas capillas, encajonadas entre grandes bloques de viviendas, con sus campanarios medio podridos y sus tejados agujereados. Aquellos viejos edificios estaban cerrados por pesadas puertas de madera cubiertas de musgo, y resultaban poco acogedores, casi repulsivos. Todo apestaba a orina y alcohol, y el leve traqueteo de coches y motos viejos aumentaba aún más esa sensación de malestar. Hacía tiempo que había dejado atrás la carretera principal, y me sorprendió bastante la existencia de un lugar tan cutre en las entrañas de Roma. Al fin y al cabo, la ciudad era famosa por su magnificencia y belleza. Los habitantes de estas callejuelas se mostraron extrañamente a la defensiva al verme. Estas experiencias eran opuestas a lo que había aprendido de la gente que había conocido en la estación de tren, gente que había sido alegre y amable. Sin embargo, esta gente de aquí era diferente, y tenía miradas duras y dubitativas. Las mujeres se apresuraban a alejarse de mí, y los hombres me miraban con el ceño fruncido, antes de volver a sus viejos cafés y tabernas, casi como si regresaran a sus propios mundos lejanos. Cuando el sol ya se había puesto, y luces frescas brillaban desde el interior de los edificios, llegué a una pequeña plaza que por fin me salvó de aquellas estrechas callejuelas. Estaba exhausto y hambriento. Un feo pavimento cubría el suelo, y en medio del viejo foro, divisé una estatua de granito que parecía mirar en mi dirección. Se suponía que era un lanzador de disco, aunque eso solo se hizo evidente cuando me acerqué, y pude leer el viejo letrero en el suelo, que daba escasa información sobre la obra de arte. El tiempo no había sido benévolo con la estatua, que estaba parcialmente cubierta de musgo y olía asquerosamente a moho. La forma del atleta apenas era reconocible. Su rostro estaba abollado en muchos lugares y había sido demolido por aparentes actos de vandalismo. Al brazo de la figura, levantado para un lanzamiento, le faltaba la mano, dejando tras de sí un triste muñón. Me alejé lentamente de la estatua, que debió de ser una maravilla de la estatuaria en otro tiempo,
antes de convertirse en una sombra lisiada de sí misma por la influencia del tiempo y de los hombres. Tristemente me alejé de ella, percibiendo las miradas que provenían de los edificios circundantes. Bordeando esa plaza, encontré el Una Artemide, con sus ventanas cálidamente iluminadas, sus paredes marrones y sus arbustos crecidos junto a las puertas de entrada. Como se había hecho bastante tarde, me acerqué rápidamente al edificio, sintiendo una sensación de melancolía al contemplar los oscuros contornos que me rodeaban. Cuando por fin dejé atrás la plaza y su deprimente entorno, y entré en el vestíbulo del hotel, me recibió un hombre con un fuerte olor a aftershave, aspecto cansado y algo sombrío. Dudé un poco, antes de preguntarle por una habitación barata que pudiera alquilar por unos días, pero rápidamente me hizo una buena oferta por la habitación 24, a la que podía mudarme de inmediato. El hombre me habló de muchas personas que acuden a esta parte de la ciudad, buscando un lugar donde alojarse, a pesar de lo poco acogedora que es la zona. Me desaconsejó hablar con los lugareños, ya que se sentían acosados muy rápidamente, y procedió a mostrarme algunos mapas, con lugares más interesantes para visitar durante los próximos días. En general, estaba deseando explorar estas zonas, vagando por las ruinosas calles de Roma para reunir nuevos conocimientos y aprender más sobre nuestro pasado. El hombre me dio una gran llave de hierro, con una placa de bronce grabada con el número de la habitación, y me habló del enorme desayuno que se servía todas las mañanas, alrededor de las 8 en el comedor del hotel. Mis preocupaciones se disiparon poco a poco, y empecé a disfrutar del viejo edificio y de la idea de pasar allí algunas noches. Tras salir del vestíbulo y tomar una sopa caliente de la cocina, subí por la vieja escalera de madera hasta el segundo piso. Mientras caminaba por el pasillo poco iluminado, las tablas del suelo crujían bajo mis pies. Cuando llegué a la habitación 24 e introduje la llave en el ojo de la cerradura, de repente sentí que alguien me observaba. Un escalofrío me recorrió la espalda, y rápidamente me di la vuelta para ver un ojo que me miraba desde la habitación de enfrente, antes de que la puerta se cerrara de golpe. Confundido pero decidido a ignorar la inquietante sensación, entré en mi habitación. Era un espacio pequeño, con tapices rotos y suelos marrones poco acogedores. La luz blanca y fría de las pequeñas lámparas del techo acentuaba el mal estado del lugar. A pesar de ello, un gran armario de madera oscura ofrecía amplio espacio para mis pertenencias, y rápidamente me puse mi ropa de dormir. Al entrar en el decrépito cuarto de baño por una pequeña puerta verde, no pude evitar fijarme en los viejos azulejos de las paredes. Aunque el estado del cuarto de baño no me molestó debido a mi agotamiento, me lavé rápidamente los dientes y me preparé para dormir. Pese a que las condiciones no eran las más óptimas, la cama resultó ser bastante cómoda y logré conciliar el sueño más pronto de lo previsto. Cuando me desperté a la mañana siguiente con el ruido de la alarma de mi teléfono, estaba temblando y empapado en sudor. Me dolía un poco la cabeza y sabía que había tenido sueños horribles, aunque su contenido ya había sido encerrado por mi mente. Imaginaba que algo había venido a visitarme durante la noche anterior, algo que había abierto el abismo más oscuro de mis pensamientos. Pero no podía explicar esas sensaciones, y tras una breve ducha fría, todo volvía a estar bien. El comedor era bastante acogedor, y algunos de los otros residentes me saludaron amistosamente, transmitiéndome una sensación de paz y comodidad. La comida era, en efecto, abundante y sabrosa, y rápidamente empecé a sentirme como en casa. De repente, se acercó un anciano, sin duda italiano, y tras vacilar un poco, se sentó a mi lado en la mesa mirándome con curiosidad. Reconocí sus ojos, como los que me habían observado el día anterior desde la habitación opuesta a la mía. Tras un silencio inicial, entabló conversación mientras su mirada vagaba temerosa a mi alrededor. Su voz era suave, pero cada una de sus palabras estaba impregnada de pánico cuando se dirigía a mí. Por favor, disculpe mi comportamiento. Probablemente pensará que soy un maleducado, pero tenga la seguridad de que actúo así por una buena razón. Me llamo Silvio, y me encantaría decir que estoy encantado de conocerle, pero sería mentira. No, eso no tiene nada que ver contigo. Estoy preocupado, realmente preocupado. Por usted. Debo hablarte, pero no aquí, donde alguien podría oírlo. ¿Quién sabe quién, o qué, está escuchando? Te lo ruego,
Salgamos y vayamos a otras calles un poco más alejadas de aquí, y hablemos. Lamento mi secretismo, pero se trata de un asunto de vida o muerte. De tu vida y tu muerte. Así que, por favor, ven. Parpadeé confundido, y estuve a punto de decirle que molestara a otras personas, pero el anciano se apresuró a añadir: te pagaré la habitación, si quieres quedártela después de nuestra charla, claro. Ahora, date prisa. Me gustó aquella oferta, así que me pareció lógico aceptarla, aunque intentara engañarme de alguna manera. Así que acepté la propuesta de Silvio, y tras terminar el resto del desayuno en silencio, salimos del hotel, exactamente como el viejo Silvio había sugerido. Llegamos a una calle muy transitada, y vimos un banco donde podíamos sentarnos. ¿Qué querías decirme?, pregunté después de mirar un rato los coches que nos rodeaban. Lo primero es lo primero, lo siento otra vez, pero es importante que abandones esa habitación para siempre, inmediatamente. No es seguro allí. Silvio comenzó. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar?, pregunté. Mejor empiezo por el principio. Vivo en el hotel desde hace algunos meses. Es un lugar bastante agradable, todo se ha dicho, situado en una zona poco atractiva, pero bueno. He estado viviendo en el hotel porque mi hija trabaja allí como cocinera, y por eso pago menos alquiler del que pagaría normalmente. Pero divago. Empezó cuando Marco Daggio se mudó a la habitación 24. Me caía bien. Era un tipo bastante agradable, pero estaba empeñado en sus investigaciones. Trabajaba en algo a puerta cerrada, tal vez algunos libros, aunque no puedo estar seguro. No salía muy a menudo, y no se oían ruidos procedentes de la habitación, así que quién sabe. Solo me encontraba con él durante el desayuno, y a veces nos poníamos a hablar. No averigüé mucho, solo que buscaba algo en esta zona de Roma, algo enorme, al menos eso me dijo. Estaba seguro de que algo dormitaba en esta zona, algo que uno no podría ni soñar en las fantasías más salvajes, pero que se suponía que era real. Un día empezó a marcharse por las mañanas y se mantuvo alejado hasta el anochecer. Se puso más nervioso, tenso, casi temeroso. No sabía dónde iba, qué buscaba, dónde hurgaba, pero parecía a la vez aterrorizado y extasiado. Luego, se alejó durante la noche y no volvió. Me preocupé, pero no pude hacer nada. Las autoridades de por aquí nunca buscarían a un desconocido, simplemente no les importa. Además, no tenía ni idea de a dónde había ido y no podía ir a buscarlo por mi cuenta. Por eso esperé con impaciencia su regreso, pero Marco ya no estaba. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No me parece que haya nada terrible en esa historia, solo porque haya encontrado otro lugar donde quedarse sin decírtelo, comenté. De repente, Silvio empezó a temblar y su rostro palideció. Lo malo no fue el tiempo en que se fue, lo malo fue el tiempo después de su regreso. La voz de Silvio temblaba. Una noche, volvió sucio, sudado y mojado, con la ropa hecha jirones y la cara blanca como la tiza, sosteniendo su cuaderno. Entró en su habitación y me aterrorizó terriblemente. Aquella noche, no sé exactamente qué pasó dentro de aquella habitación, pero debió de ser puro horror. A eso de las 3 de la madrugada, oí un grito helado, un grito que nunca olvidaré. El sonido me atravesó el alma y despertó un miedo ancestral que aún hoy me atormenta. Hice que alguien echara abajo la puerta cerrada, pero Marco no estaba allí. No estaba. Todas las ventanas estaban bien cerradas y no había ni rastro de él. La policía pensó que estaba loco, pero yo sé que en aquella habitación ocurrió algo indescriptible. Desde aquella noche, me da miedo estar dentro del hotel, y cuanto más me acerco a la habitación 24, más crece el pánico. Todavía hay algo allí, algo que no debería estar. Debes salir de esa habitación inmediatamente. Todos los demás me creyeron. Los salvé, así que déjame salvarte a ti también, suplicó Silvio. Se me puso la carne de gallina, pero el valor no me abandonó. Esto es una locura. No puede ser. Tiene que haber una explicación racional. Me quedaré en esa habitación, sobre todo desde que dijiste que pagarías por ella. Después de todo, escuché tu historia, dije desafiante. El rostro de Silvio se endureció. Como quieras. Pensé que me escucharías, pero eres demasiado ignorante. Pagaré tu habitación, pero de todos modos no estarás allí mucho tiempo. Eso es lo que preveo, al menos. Dijo sombríamente y se marchó. Me quedé allí sentado un rato, sumido en mis pensamientos,
Pero finalmente decidí ponerme en camino y buscar algunas iglesias que visitar y algunos conocimientos que cosechar. Se había hecho de noche de nuevo, cuando volví de mi viaje de exploración por la ciudad de vuelta al hotel, y me dirigí a mi habitación. Había aprendido mucho. Muchas historias sobre edificios antiguos y sus vidas. Historias sobre pinturas y esculturas. Estaba contento. Mientras paseaba por las plantas me encontré con Silvio, que intentó evitar que entrara por última vez en la habitación 24, aunque sus esfuerzos no dieron ningún fruto. Simplemente ignoré al viejo italiano y entré en mi habitación. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de ocurrir, me habría marchado en el acto, regresando a toda prisa a Alemania, donde mi vida habría sido aburrida y normal para el resto de mis días. Pero me quedé. Las luces parpadeaban siniestramente y me inquietaban, una amenaza, aunque eso debía de ser solo debido a mi vívida imaginación. Entré en el cuarto de baño, dispuesto a lavarme los dientes. Cuando me miré en el espejo me quedé helado. Por un breve instante, creí ver una sombra alta y distorsionada de pie en la habitación, muy por detrás de mí. Empezó a dolerme la garganta, aunque todo volvió a la normalidad después de parpadear un poco. La ilusión me había dejado un sabor amargo en la boca. Respirando con calma, me apoyé en la pared, donde mi mano rozó una de las baldosas sueltas. Me detuve y me di cuenta de que se podía sacar. Destapé una pequeña abertura, dejando entrar en la habitación un hedor horrible. ¿Qué podía haber dentro? ¿Una mano podrida? ¿El cadáver de una rata? ¿Por qué no me había dado cuenta del hedor antes? Cogí mi smartphone de la habitación principal mientras buscaba la sombra, aunque no pude ver nada fuera de lo normal. Por supuesto que no. Presa de la ansiedad, iluminé con la luz del teléfono el enorme agujero negro de la pared y por fin descubrí un objeto coriáceo que descansaba en el fondo del nicho. Cuando, con cierto disgusto, saqué el rugoso objeto de su escondite, lo reconocí como un viejo cuaderno o diario. Las páginas estaban amarillentas y viejas, al final faltaban algunas, y una letra cursiva y garabateada cubría la mayoría de ellas. La portada me decía que se trataba del diario de investigación de Marco Daggio. A pesar del hedor y en contra de toda razón, decidí leer aquella cosa espantosa para descubrir lo que realmente había sucedido. Tenía que saberlo. No podía ser que el hombre hubiera desaparecido de su habitación. Después de todo, ¿a dónde debería haber ido? Además, Silvio había dicho que Marco había buscado algo increíble. Peligroso, pero increíble. Tenía que saberlo. ¿Y si descubría algo que valía la pena? ¿Algo asombroso? Probablemente no sería demasiado peligroso. Lo más seguro es que había una explicación racional para todo esto. Aferrado a estos pensamientos, cogí el libro y me tumbé en la cama. Lleno de emoción, comencé a leer. Al pasar las páginas, las palabras del diario empezaron a revelar una obsesión por lo oculto y lo sobrenatural. Marco escribió sobre su búsqueda de un misterioso documento. Describía con detalle los extraños sucesos y fenómenos inexplicables sobre los que había leído durante su búsqueda. Cuanto más leía, más me invadía una sensación de inquietud. 4 de mayo de 2013. Durante mi investigación, descubrí algunos documentos interesantes en los archivos del Vaticano, originarios del siglo XIV. Se trata de un objeto de Satanás, traído a Occidente por un viajero de Oriente, probablemente China, Corea o Japón. Parece ser un espejo de mano negro, que está rodeado de sucesos horripilantes que enloquecieron a la familia del viajero. Eso, a su vez, llevó a la Inquisición a quemarlos en la hoguera por brujos. Lo que más me llama la atención es que la historia es casi idéntica a la de un psiquiatra alemán. El hombre había desaparecido de su habitación una noche, aunque consiguió enviar sus notas a un periódico. Quizás solo sea una coincidencia que a lo largo de los años hayan aparecido informes similares, en su mayoría desconocidos y rápidamente guardados bajo llave por ciertas instituciones, como la Iglesia Católica o la Sociedad del MIB. Gracias a mi profesión y a mi trabajo anterior, pude finalmente buscar más documentos en los archivos del Vaticano que pudieran implicar sucesos de causa desconocida. Desgraciadamente, nunca pude encontrar a alguien que pudiera contarme historias de verdadera enjundia sobre todos aquellos sucesos de los que había encontrado indicios durante los últimos años. Evidentemente, hay que ser prudente a la hora de formular hipótesis basándose únicamente en algunos documentos escritos, pero estoy seguro de la validez de mis pensamientos.
17 de mayo de 2013. Después de haber investigado un poco más, he tenido noticias de un hombre que se encontró con cosas indescriptibles en Europa del Este. Un hombre que solo dio su información de forma vacilante. Parece estar conmocionado hasta la médula si hemos de creer a mi fuente. Mañana me apresuraré a ir a Viena, a reunirme con dicho hombre, y tal vez obtenga más información sobre todos los acontecimientos desconcertantes. Entonces, mis teorías se verán finalmente confirmadas. Estoy deseando que llegue mañana. 18 de mayo de 2013. Ha habido un contratiempo importante. Mi entrevista con el hombre de Viena no ha tenido lugar, ya que ha desaparecido de su habitación durante la última noche. Tampoco se ha encontrado a un amigo suyo que está relacionado con su historia. He llegado tarde. Tengo que encontrar otra pista, una que no me lleve a la nada de una manera tan desastrosa. No obstante, no me desanimaré por este giro de los acontecimientos y seguiré investigando. Tal vez encuentre algo más en los archivos. Solo debo de seguir indagando. 18 de junio de 2013. Por fin otra pista. Descubrí los testamentos de un antiguo culto secreto que existió en tiempos remotos. Su historia estaba encerrada en lo más profundo de los archivos del Vaticano, y tuve que mover cielo y tierra para conseguir un permiso para entrar en esas zonas. Pero por suerte, algo de dinero y algunos amigos lo hicieron posible, y así puede que muy pronto aprenda cosas más importantes. Entonces, mi trabajo dará por fin sus frutos. 24 de junio de 2013. No puedo creer lo que está empezando a salir a la superficie. Todo el asunto es mucho más grande de lo que nunca podría haber imaginado. Mucho más grande. Han sido ellos. Lo ocultaron. El mayor conocimiento de la humanidad. El poder de mover montañas y escalar la luna. Un conocimiento insondable. Todavía está aquí en Roma. La entrada está en la Reserva Natural de Marcigliana. Está tan cerca, a solo unos minutos en coche. No me lo puedo creer. Tengo que ir a buscarla, bajo los árboles, en las 3 piedras, custodiada por Plutón. Es inteligente, pero obvio si uno sabe. Si uno lo sabe. La verdad, el viejo secreto. Y entonces, lo habré conseguido. Seré famoso, un héroe, el científico definitivo. Había otra última entrada, sin fecha, y su contenido me hizo soltar un grito ahogado. Estaba garabateada de forma más apresurada, y al leerla, tuve la sensación de estar ante los escritos de un lunático. Las últimas frases del diario eran simplemente una única y aterradora afirmación. Es demasiado tarde. Vienen a por mí. ¿Qué había encontrado bajo las calles romanas? Un secreto, sin duda, pero ¿cuál? ¿Qué antiguos conocimientos yacen bajo mis pies? Tenía que saberlo. Sabía cómo se había sentido, lo que había anhelado, la dicha de nuevas verdades, la felicidad del descubrimiento. Rápidamente, me levanté y metí mis pertenencias en la mochila. Una extraña impaciencia se había apoderado de mí, como si me preparara para una larga caminata. Mis pensamientos iban a toda velocidad y sudaba como un loco debido a la excitación. Corrí hacia la puerta, dispuesto a abrirla, cuando mi teléfono empezó a vibrar. Miré la pantalla y me detuve. La pantalla se había distorsionado extrañamente, y un ruido blanco la cubría toda, casi como el de los televisores antiguos. Miré mi reloj de pulsera, casi sin querer. Eran las 3 de la madrugada. De repente, recordé las palabras que el viejo Silvio había murmurado por la mañana. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Marco desapareció alrededor de las 3 de la madrugada. Las luces de la habitación empezaron a parpadear, y la sangre pareció helárseme en las venas. Se acercaba una peligrosa fatalidad. Podía sentirlo. Tenía que irme. Tenía que... Abrí la puerta de una patada, y salí de un salto, aferrándome al equipaje que llevaba conmigo, cuando las luces del interior de la habitación se apagaron. Me quedé mirando la negrura, escuchando. Solo había silencio. Solo habían sido las luces. Casi me desmayo cuando me di cuenta de que la habitación no estaba vacía, que alguien o algo estaba allí, mirándome fijamente. No podía ver lo que era. Apoyé la espalda contra la puerta de Silvio y miré en la negrura. Miré aquella cosa. Mis sentidos empezaron a desvanecerse cuando vi que una mano flaca e inhumana, blanca como la leche, de piel áspera y 6 dedos, llegaba hasta mí, emergiendo de la oscuridad de la habitación. Y entonces oí su voz gorgoteante y chasqueante.
Ebru, todos ustedes cesarán. Creo que tal vez puedas verlo ahora. Sludesmad, la edad antigua. Solo alimaña has ganado. Keish no Itorito, Fukasa. Cuando recobré el sentido, estaba de pie junto a un banco de un parque, con mis pertenencias en una mano y el diario de Marco en la otra. No sabía cómo había llegado hasta allí, si había corrido gritando por las calles de Roma o me había arrastrado como un perro apaleado. Mis pensamientos daban vueltas y al final vomité en el suelo, con la cabeza llena de pánico y terror. Me sentía observado, perseguido. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Esto no podía estar ocurriendo. Y ahora estaba seguro. Había algo antinatural debajo de mí. Debería haber abandonado el país, pero mi mente estaba dominada por el impulso de saber, de aprender. Me puse a caminar. Buscaría lo que Marco ya había encontrado. Aprendería los secretos.